Queridos amigos y compañeros, bienvenidos a esta conferencia online que voy a realizar a través del canal de YouTube de Osteógenos, a los que les quiero dar las gracias otra vez más por contar conmigo para un evento formativo. Mi nombre es Antonio Murillo y soy el director del Máster de Periodoncia Quirúrgica y Perimplantología de la Universidad Católica de Murcia, así como director de los cursos modulares de regeneración ósea, cirugía plástica periodontal y perimplantaria, de formación Osteógenos. Y el título de la presentación es Cómo elegir la técnica y los biomateriales en regeneración ósea. Obviamente, siempre que vamos a hablar de implantes, tenemos que tener en cuenta que los tejidos duros y los tejidos blandos se van a relacionar con la colocación de nuestra rehabilitación, con la colocación de nuestro implante. Nosotros, en nuestros procedimientos clínicos diarios, tenemos que buscar el aval científico, porque es este aval científico, basado en la evidencia, el que nos va a dar gran parte de los protocolos que nosotros realizamos en nuestro día a día. Hoy nos vamos a centrar a las técnicas de regeneración ósea, con lo cual tenemos tres que son imprescindibles para nosotros como clínicos. Las primeras serían las derivadas de la elevación de seno, bien con técnica abierta, bien con técnica subantral. Las segundas serían las derivadas de la regeneración crestal, en su componente horizontal o en su componente vertical. Y las terceras serían las derivadas de las preservaciones o reconstrucciones alveolares. Nosotros, desde el momento que realizamos una extracción dental, y lo vemos definido en la clasificación de Cabot y Howell, vamos a producir un fenómeno de cicatrización, que en el transcurso del tiempo llevará a una reabsorción de dos componentes, como después veremos. Entonces, tras esa extracción, lo que se va a producir es una cicatrización de la cresta, en un doble componente, intraalveolar y extraalveolar. En el intraalveolar se va a neoformar hueso. ¿A expensas de qué? De la cortical vestibular, que muchas veces va a tener ya una ligera reabsorción. Si nosotros no hacemos absolutamente nada, se va a producir en el transcurso del tiempo el primer déficit, que es el déficit de componente horizontal con crestas en filo de cuchillo, y posteriormente llegaremos a un déficit vertical. Este déficit vertical, si sucede en el maxilar, puede afectar también a la neumatización sinusal o a las fosas nasales. Tenemos tres opciones posibles de regenerar en función del tiempo en el que coloquemos el implante. Si hablamos antes de la colocación del implante y hablamos de alveolos frescos, tenemos la posibilidad de realizar preservaciones alveolares o preservaciones crestales. Si hablamos ya de cresta que es madura, tenemos dos alternativas, el déficit horizontal y el déficit vertical. Si hablamos de la regeneración durante la colocación del implante, también tenemos dos alternativas. Si estamos en un alveolo fresco, estaremos hablando de un implante inmediato. Si hablamos en una cresta madura, estaremos hablando de déficit horizontal o de déficit vertical. Y vamos a introducir un tercer tipo de aumento, que es el reaumento. Muy interesante, como posteriormente veremos. Si hablamos después de la colocación del implante, estamos hablando de reaumentos óseos o de la posibilidad de hacer retratamientos, bien en técnica de perimplantitis, bien en defectos tras la extracción. Esta clasificación que estoy mostrando ahora mismo es para regeneración de defectos crestales, no incluye la elevación de seno maxilar. Bien, me gustaría mostraros ahora cuál es el objetivo de las técnicas de regeneración. Y para ello quiero que veamos este caso clínico. Partimos de una cresta en zona mandibular posterior, es decir, estamos en un cuarto cuadrante, en el que, como vemos clínica y radiológicamente, el paciente presenta una cresta en filo de cuchillo, muy cortical y que en la imagen especular que estamos viendo de la fotografía clínica no tiene absolutamente nada de anchura y es completamente cortical. Este tratamiento lo realizamos mediante dos procedimientos quirúrgicos. En el primero utilizamos una lámina de hueso cortical senógena
y un injerto particulado autógeno conjuntamente con un sistema de fijación directa con tornillos de osteosíntesis. Y ahí estamos viendo el resultado a la reentrada, una ganancia que oscila entre 8 y 9 milímetros de componente horizontal. En este momento procedimos a colocar los implantes osteointegrados y realizar ese reaumento que anteriormente dijimos, y es la imagen que estamos viendo tercera del CBCT. Esa es la imagen con el implante colocado, el reaumento realizado, y ahora quería mostraros la imagen clínica. Como podemos observar en la segunda fase, para conectar los pilares de cicatrización a boca y realizar simultáneamente una plastia correctiva, podemos ver la calidad que tiene el hueso. Ni siquiera conseguimos observar la cabeza del implante. Está completamente cubierto por la regeneración realizada. Entonces, en este caso, podemos ver el objetivo primario de las técnicas de regeneración. ¿Cuál va a ser? Pues una verificación clínica directa, una verificación radiológica de esa formación ósea y una verificación histológica de la neoformación ósea con hueso vital y celular. Entonces, el uso de las membranas reabsorbibles puede tener múltiples ventajas con respecto a las membranas no reabsorbibles. Estas ventajas incluyen la necesidad de no tener que retirar las membranas, la simplificación del método quirúrgico, la eliminación del espesor del tejido óseo regenerado, es decir, no hay que exponer la regeneración para quitar esta membrana, las posibilidades en cuanto a la conexión del abutment con múltiples técnicas, un mejor coste-beneficio y una disminución de la morbilidad del paciente. En consecuencia, estas membranas reabsorbibles son preferentes siempre que se pueda para las diferentes modalidades de aumento horizontal de cresta. Bien, en esta segunda parte de la conferencia vamos a hablar de cómo realizamos la técnica y cómo elegimos los biomateriales. Todo procedimiento quirúrgico va a tener 4 fases bien diferenciadas. La primera es el diagnóstico, la segunda es la planificación y el plan de tratamiento, la tercera es la correcta ejecución técnica conjuntamente con la elección de los materiales y la cuarta es el mantenimiento post-tratamiento. Bien, pues vamos ahora a describir 4 procedimientos quirúrgicos en el que vamos a evaluar, en función de la disponibilidad ósea, qué técnica quirúrgica vamos a realizar y con qué materiales. Entonces, siempre que nosotros vamos a analizar un caso, tenemos que ver la disponibilidad ósea. La disponibilidad ósea en el maxilar y la mandíbula, en su componente horizontal, va a depender de la cresta ósea. Sin embargo, la disponibilidad ósea en el componente vertical va a cambiar. En el maxilar, esa disponibilidad ósea vertical va a depender de la cresta ósea, del seno maxilar, de la fosa nasal o de una combinación de ambas. Sin embargo, en la mandíbula va a depender de la cresta ósea. Entonces, este primer caso que vamos a presentar, estamos viendo que no tenemos un defecto óseo. Ahora bien, tenemos una cortical vestibular que ha tenido una fractura en la colocación del implante. Y eso, asociado a un colágeno mucoperióstico a espesor completo, puede generar inestabilidad en el transcurso del tiempo, ya que se puede producir reabsorción ósea. ¿Por qué? Porque no tenemos unas mediciones de hueso que sean estables. Nosotros necesitamos tener en zona de cortical vestibular entre 1.5 y 1.8 milímetros para tener estabilidad ósea. En la zona intermedia del maxilar estamos viendo un defecto residual y la flecha posterior es otro implante colocado con completa estabilidad a nivel óseo. Si nosotros analizamos la disponibilidad, estamos viendo que no tenemos un defecto, pero sí tenemos un compromiso de la cortical vestibular. Y ese compromiso de la cortical vestibular es un componente horizontal. Quiere decir que nuestro tratamiento se va a centrar a la cresta ósea y no vamos a tener que realizar un procedimiento de aumento vertical.
¿Qué técnica vamos a utilizar y qué biomateriales vamos a indicar para corregir estos dos defectos óseos, el del implante y el de la lesión residual que estamos viendo? Pues el procedimiento quirúrgico utilizado es una regeneración ósea guiada de componente horizontal con la colocación simultánea de los implantes. Y los biomateriales utilizados son una membrana derma, un biomaterial particulado xenógeno tipo GENOS y un gelificante tipo TSV gel. Estamos viendo la situación inicial y la situación tras el tratamiento quirúrgico realizado. En el segundo caso que vamos a mostrar, nos encontramos ante un maxilar posterior en zona de segundo cuadrante, en el que podemos ver ya la cavidad del seno maxilar abierta. Tenemos que volver a analizar la disponibilidad ósea que nosotros tenemos. En este caso, vemos la cavidad abierta ya del seno maxilar y tenemos que analizar otra vez qué tipo de defecto óseo tenemos para indicar la técnica y la elección de los biomateriales. Podemos ver que no tenemos una cresta en componente horizontal amplia, que no nos permite la colocación tridimensional de los implantes en componente horizontal, con lo cual necesitamos un aumento de cresta ósea. Y segundo, vemos también que no tenemos altura en la cresta para poder colocar los implantes de una manera convencional, estándar. Quiere decir que necesitamos un aumento vertical. En este caso, ese aumento vertical es dentro de la cavidad del seno maxilar. Entonces, ¿qué técnica vamos a utilizar y qué biomateriales vamos a indicar en este caso? Para conseguir el objetivo primario de la neoformación ósea, para poder colocar el implante en la posición tridimensional y que en esa posición tridimensional se encuentre protegido por hueso, hemos realizado un procedimiento de regeneración ósea guiada de componente horizontal más un seno maxilar abierto con colocación diferida de los implantes. Los biomateriales utilizados han sido una membrana derma, un seno injerto tipo ápatos y un autógeno que hemos recolectado mediante un rascador óseo de la propia ventana de acceso lateral al seno. Y la membrana la hemos fijado con tornillos de osteosíntesis. Bien, en este tercer caso nos encontramos ante un maxilar, zona posterior, en el que, segundo cuadrante, en el que vamos a analizar otra vez la disponibilidad ósea. Vemos la cresta residual en filo de cuchillo y analizamos qué componente necesitamos. En este caso es un componente de cresta horizontal, es decir, un aumento de componente horizontal, y no necesitamos una regeneración en componente vertical. ¿Con qué técnica vamos a realizar esta regeneración y con qué biomateriales? Pues vamos a utilizar una técnica de regeneración ósea de componente horizontal con la colocación de los implantes diferida, y para ello hemos utilizado una lámina cortical xenógena rígida. Hemos utilizado un seno injerto ápatos conjuntamente con autógeno que hemos recolectado de la propia zona quirúrgica, y la fijación de la lámina cortical ha sido con tornillos de osteosíntesis largos. Ahí podemos ver la reentrada para la colocación de los implantes osteointegrados, la estabilidad de la lámina cortical rígida y la estabilidad de la regeneración obtenida. Y esta imagen que estamos viendo es la segunda fase para exponer los implantes y hacer una plastia correctiva en los tejidos blandos y realizar la fase protética. Podemos ver la neoformación obtenida con este procedimiento quirúrgico de aumento. El cuarto caso que os quiero mostrar es zona posterior mandibular, zona de cuarto cuadrante. Vamos a realizar el mismo protocolo para identificar qué tipo de técnica tenemos que utilizar y con qué biomateriales. Y seguiremos el mismo principio biológico de regeneración ósea guiada, con membrana de exclusión celular. En este caso estamos viendo que tenemos unos tornillos de osteosíntesis colocados, veremos ahora el porqué, pero que existe una pérdida de componente vertical y de componente horizontal. En este caso, ¿qué técnica utilizamos y qué elección de los materiales hacemos para obtener el objetivo primario? Pues hemos utilizado
una técnica de regeneración ósea guiada vertical con colocación diferida de los implantes. Y los materiales que hemos utilizado han sido una membrana derma, un sustituto xenógeno tipo ápatos, autógeno recolectado de la propia zona quirúrgica con un rascador óseo y unos tornillos de osteosíntesis para fijar la membrana. Aquí los tornillos de osteosíntesis se han utilizado en dos sitios diferentes. Una para el mantenimiento del volumen, realizando un procedimiento denominado técnica en tent pole, que, como la literatura evidencia, es una técnica segura y efectiva para la regeneración de tejidos, disminuyendo al mínimo las complicaciones. Y la segunda zona en la que hemos utilizado los tornillos es para fijar la membrana. Aquí podemos ver la diferencia que existe en la maduración ósea, en la reentrada para colocar los implantes y en la reentrada de la segunda fase asociada a plastia correctiva para proceder a rehabilitar el caso. La maduración del tejido y cómo otra vez, tras realizar este reaumento óseo en el momento de colocar los implantes, cuando reentramos en segunda fase, las cabezas de los implantes se encuentran completamente sumergidas en el nuevo hueso regenerado. En la última parte de esta presentación, lo que quiero es unir la evidencia científica para aplicarla en nuestros procedimientos clínicos diarios. Y para ello quisiera volver a dar la importancia a los dos tejidos que se relacionan con los implantes, como son el hueso y el tejido blando. Principalmente, como dijimos antes, tenemos unas técnicas de reconstrucción, pero también tenemos las técnicas de expansión. Estas técnicas de expansión, estas técnicas de split-crest, pueden estar asociadas también a procedimientos de regeneración ósea. Con lo cual, vamos a evaluar lo que la evidencia científica nos recomienda en función de los diferentes tipos de defectos óseos que nosotros podemos tener y en función de las técnicas quirúrgicas que vamos a realizar. Si nosotros hablamos de técnicas de expansión, técnicas de split-crest, la tasa de supervivencia y la tasa de éxito es muy elevada. 96,8% para la tasa de supervivencia, 96,6% para la tasa de éxito. Sabemos que estas técnicas de expansión las podemos realizar a espesor parcial, siguiendo, por ejemplo, la técnica y la filosofía SBIPRO, o a espesor total, para realizar técnicas de regeneración simultáneas a la expansión. Si nosotros vemos las tasas de supervivencia a espesor total, van a ser del 97%, con una ganancia media de componente horizontal de 3,19 milímetros. Si hablamos de espesor parcial, tenemos una tasa de supervivencia de 95,7% con una ganancia horizontal de 4,13 milímetros. Según las últimas revisiones sistemáticas de la literatura, podemos decir que las técnicas de split-crest son unas técnicas completamente favorables para la realización de aumentos de componente horizontal. El siguiente procedimiento que vamos a analizar es las técnicas de preservación alveolar y preservación crestal. Si nosotros analizamos la literatura, sabemos que es más favorable la cicatrización de los alveolos que nosotros injertamos que aquellos que no se injertan o que cicatrizan de manera espontánea. Parece ser que las técnicas mediante colgajo mantienen mucho más la anchura y la altura ósea, así como la anchura de tejido queratinizado, y que vamos a tener dos procedimientos diferentes: lo que se conoce como preservación alveolar en un alveolo completamente mantenido y lo que conocemos como preservación crestal en un alveolo que esté parcial o totalmente desestructurado. En cuanto a implantes inmediatos, sabemos que también es una indicación para realizar regeneración ósea, ya sean en alveolos favorables o desfavorables. La literatura al respecto nos dice que los implantes inmediatos demuestran un mayor riesgo que los implantes tardíos o diferidos y que también pueden presentar mayor riesgo de recesión mucosa vestibular. Entonces, a nivel de la evidencia científica, se considera que el alveolo característico para realizar procedimientos de alveolos de implantes inmediatos sería el tipo 1.
es decir, un alvéolo post-extracción que sea completamente favorable en el fenotipo perimplantario, tanto a nivel óseo como a nivel de tejidos blandos. Bien, ¿qué sucede en el seno maxilar? Bien, pues el seno maxilar tenemos dos grandes alternativas, la regeneración mediante técnica subantral o la regeneración con técnica de colgajo abierto. Si nosotros analizamos la literatura, la técnica de regeneración en seno maxilar mediante ventana de acceso lateral ha demostrado una alta supervivencia de los implantes y factores a nivel de los parámetros clínicos periimplantarios o a nivel de las pérdidas óseas similares a los implantes colocados en hueso nativo. Ahora bien, esta técnica quirúrgica se asocia con una mayor cantidad de complicaciones quirúrgicas. Y entonces, ¿qué sucede en los dos grandes defectos óseos que nosotros tenemos? El defecto de componente horizontal y el defecto de componente vertical. Pues vamos a analizarlo. Si hablamos del componente horizontal, de hueso, de la pérdida de la anchura, sabemos que es una modalidad exitosa de tratamiento y que para conseguir la óptima disminución del defecto se necesita la colocación de una membrana barrera y de un injerto particulado, la combinación de ambos, que vamos a obtener mejores resultados cuando el defecto sea más pequeño. Pero en aquellos casos en el que el aumento de cresta sea muy grande, la técnica diferida puede ser una gran opción terapéutica. Sabemos también que la edad del paciente y la zona en la que se realiza la regeneración puede afectar la reabsorción del injerto, siendo los senoinjertos una opción para disminuir la tasa de reabsorción. Bien, y por último, ¿qué sucede a nivel del defecto vertical? Hay que diferenciar que tenemos dos grandes defectos verticales. Uno es el de zona maxilar o mandibular posterior y otro es en relación con zonas estéticas o con prótesis fija, implantosoportada que requiera una armonía reconstructiva. Si nosotros analizamos el déficit vertical, la diferencia oscila en que ya las tasas de éxito de los implantes son diferentes a la regeneración horizontal. Estamos hablando ya de una variabilidad del 61,5 al 100% de resultados, considerándose la regeneración ósea guiada la técnica más predecible para la obtención de estos resultados. Bien, si nosotros comparamos la regeneración ósea de componente vertical con la colocación de implantes cortos, vemos que a nivel protético y de fracaso de implantes fueron muy similares las dos intervenciones, pero las complicaciones a nivel de pérdida ósea marginal perimplantaria son más grandes y más severas en la colocación de implantes largos con regeneración ósea en componente vertical. Pues daros las gracias a todos. Os dejo mi email para que todos aquellos que tengáis dudas, las que ahora mismo después de esta charla no podamos resolver, podéis contactarme tanto por email como por Facebook, en la que estaré encantado de poder daros mi punto de vista en cuanto a estas técnicas que acabamos de decir.